Hola chicos y chicas, un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a empezar con la clase de hoy que se titula Generalidades de la web. Básicamente lo que vamos a hacer es un repaso por conceptos básicos de cómo funciona el internet, los buscadores, los exploradores, y es muy importante que lo entendamos para sentirnos un poco más cómodos y con mayor propiedad de ese lugar que tanto utilizamos los bibliotecólogos hoy en día, que es la red de redes o el internet. Les cuento un poco. Las redes de computadoras son estas interconexiones que suceden entre dos o más dispositivos, y podemos encontrar en primera instancia las redes de área local o las LAN, que son conexiones de diferentes dispositivos en un rango de aproximadamente 500 metros cuadrados. ¿Dónde se usan? Se usan en casas, en pequeñas empresas, en edificios o en complejos pequeños de diferentes edificios. Existen las LAN, que son las de área local, las CAN, que involucran, por ejemplo, un campus universitario, las MAN, que son las de área metropolitana, y las WAN, que son las de área global. Por supuesto, el Internet es una de las que tenemos como WAN. Esta Internet El Internet lo podemos conocer como International Network o una red internacional. Es una red de redes, es básicamente lo que conocemos. Tiene alojado millones de computadoras, tiene su origen militar en 1960 en un proyecto que se llamaba ARPANET. Lamentablemente la milicia no le vio tanto futuro, después cayó en manos académicas y los académicos tampoco les vimos tanto futuro, lamentablemente, y después llegó a manos comerciales, donde se empezó a gestar como un producto para la divulgación de material publicitario y otro tipo de información. Ahora Internet es Internet gracias a todo el apoyo que ha tenido respecto a los intereses publicitarios. Muchas de nuestras cuentas que nosotros utilizamos ahorita las utilizamos de forma gratuita porque las intercambiamos por publicidad. Tiene un conjunto de estándares abiertos, lo que nos permite tener mayor accesibilidad del Internet gratuito para todo. Lo que no es gratuito es la conexión, pero sí el Internet como tal, y no hay ni licencias ni acuerdos de uso para el usuario en el momento en que nosotros podamos navegar por Internet. Esto que ven acá es un diagrama que explica más o menos cómo funciona Internet. Internet siempre se es representado en los diagramas de flujo como una nube, por eso es que después emerge el término de cloud computing o computación en la nube, y siempre se representa con esta nube. Habíamos hablado de las redes de área local. Estas redes pueden contener servidores, pueden contener computadoras personales, pueden contener dispositivos que se conecten por Wi-Fi, no solo por cable, como los celulares, las tabletas y también las computadoras personales. Pueden ser redes 4G como las que nos ofrecen ahorita las distintas operadoras de telefonía, o puede ser simplemente una computadora que se conecta directamente a Internet por Wi-Fi sin que interceda otra red dentro de esta área. Todas estas mini redes se conectan a Internet y transfieren información entre un punto y otro. Esto ya lo vamos a ver con más detenimiento en un diagrama más adelante. Ahora, lo que realmente sucede con el Internet es que es una serie de información que no necesariamente está escrita en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Esta información que existe en Internet, la mayoría de las veces está compuesta por código HTML. Según López Yepes, la aplicación que proporciona la forma de visualizar e interactuar con ese HTML, es decir, con la información que proporciona el World Wide Web, son los navegadores y son auténticos visualizadores multimedia. Quiere decir que el Internet realmente en su génesis es un montón de unos y ceros que se interpretan mediante el lenguaje HTML, y este lenguaje HTML es leído por nuestros exploradores para que nosotros veamos imágenes, botones, texto. Es decir, está basado en una arquitectura de cliente-servidor, y aquí es donde interviene el cliente como aquel espacio donde se alberga toda la información. El protocolo HTML es el que nos permite entrar al cliente y ver el contenido de él
Y, perdón, lo estoy explicando mal. El servidor web es el que contiene toda la información. El cliente es el que llega al servidor a través del protocolo HTML. Ahora, existen para esto algunos navegadores como el Chrome, el Internet Explorer, el Firefox, el Safari, el Edge y el Opera. Estos son los software que permiten la interacción de este protocolo HTML para que nosotros podamos ver el contenido que está en Internet. Para móviles existen los exploradores nativos, estos son los que por defecto trae el celular instalados y en la mayoría de los casos no se pueden desinstalar, o bien los que están para Android, iOS o comunitarios, y también están el Chrome, el Opera móvil y el Firefox, entre muchos otros, porque ahora existe una cantidad gigantesca. Esta ilustración es un sitio web en el que vamos a ver logos, menús, imágenes, pero lo que realmente está guardado en el servidor es esta estructura de código que es la que lee nuestro navegador. Si nosotros no tuviéramos navegador, lo único que podríamos ver en internet son estas montones, filas de códigos que se necesita cierta experticia para poder comprenderlos. Es decir, nosotros tenemos páginas web alojadas en servidores. Estos servidores se conectan a internet y esto nos permite que, según el contenido que nosotros queramos visualizar, así se desprenda en nuestras computadoras. Esto nos permite que nosotros podamos consumir exceso de información en nuestras computadoras sin tener que sacrificar la memoria de nuestra computadora. Si nosotros tuviéramos que descargar todo el internet de manera permanente en nuestras computadoras, se llenaría rapidísimo para que nosotros pudiéramos consultar la información albergada en los servidores. Los servidores son los que están hechos para albergar todo el contenido y nosotros solo leemos de manera circunstancial lo que está allí. Por eso hay aplicaciones como Facebook, como Instagram, que no son posibles disfrutarlas si no tenemos una conexión de internet estable. Entre los exploradores más importantes vamos a encontrar el Internet Explorer, que después evolucionó a Edge, pero básicamente sigue siendo lo mismo, que ofrece navegación por pestañas, ofrece personalización, es decir, nosotros podemos cambiarle algunos elementos como contenido en la barra de favoritos, accesos directos, apertura y clausura, podemos incluso modificarle algunas opciones de estética. Nos permite sincronización con historial y marcadores, es decir, si tenemos internet sincronizado a nuestra cuenta, podemos tener el mismo historial y los mismos marcadores en diferentes dispositivos. Ofrece opciones de seguridad, un modo privado para poder hacer conexión sin recuperar el historial. Sin embargo, nuestros proveedores de internet sí pueden darse cuenta en dónde hemos estado, en especial si estamos en una empresa o en una institución, y algunos cookies sí son recolectados, es decir, el sitio web sí puede darse cuenta que nosotros estuvimos allí. Algunos de los mitos sobre la navegación de incógnito. La navegación de incógnito no es para entrar de forma secreta, sino es para entrar sin generar todo este historial dentro de nuestros equipos. Pero, como les decía, el proveedor y el dueño del sitio web se dan cuenta que entramos igualmente. Nos permite la instalación de extensiones. Ahorita cuando lleguemos a Chrome explico por qué ahora los exploradores tienen esta opción. Existe la opción de inspección de HTML, que es básicamente la posibilidad de ver el código HTML que les expliqué en las diapositivas anteriores de la página web que estamos viendo. Vista de lectura es una forma muy interesante para ver contenido sin anuncios y sin publicidad. Esto a la hora de reducir contenido que nos dificulta la visualización de el contenido oportuno dentro de un sitio web. Es decir, nos quita todo lo que nos estaba estorbando para que pueda desprenderse de forma correcta en dispositivos móviles. Y notas web, que es algo bastante interesante que tiene el Edge, que es básicamente poder guardar y hacer notas sobre las páginas web que nosotros hemos ido visitando. Después tenemos el Mozilla Firefox. Realmente no ofrece ninguna otra cosa adicional, sin embargo sí tengo que decir que a nivel de rendimiento es mucho mejor el Firefox que el Edge. Igual navegación por pestañas, personalización, opciones de seguridad, modo privado, instalación de extensiones, inspección HTML, básicamente igual que el anterior. Y Google Chrome no es la excepción, solo que tiene un par de cosas interesantes que mencionar.
Sí incluye la navegación por pestañas, es personalizable. Hay un inicio de sesión para historial y marcadores, hay opciones de seguridad, el modo incógnito, pero Google recientemente, bueno, no tan recientemente, pero tiene en el mercado un dispositivo que se llama Chromecast. El Chromecast es un pequeño aparato que se conecta a los puertos HDMI y al puerto USB para alimentarse de energía eléctrica, y se conecta al Wi-Fi para hacer conexiones de emisión de datos sin tener que conectar cables. Es decir, puedo compartir mi escritorio con una pantalla, puedo incluso compartir contenido de YouTube, Netflix, en fin, puedo tener diferentes formas de compartir el contenido de mi computadora o dispositivo móvil en la pantalla. Esto da muchas facilidades de uso. Lo he visto usarse no solo para diversión, sino también para clases, para exposiciones ejecutivas, en fin, es algo muy oportuno. En este sentido, Chromecast, el Chromecast es una de las conexiones que permite Chrome, que le dan ventaja en el mercado. Tiene un mercado de aplicaciones, y lo pongo en asterisco porque a pesar que los otros dos tienen formas de instalar extensiones, este tiene un mercado de aplicaciones porque Chrome nació no para ser un explorador web, nació para ser un sistema operativo. Su arquitectura nació para que le instaláramos y les instaláramos programas. ¿Por qué nació Google Chrome? Google Chrome nació en una idea visionaria de Google. Lamentablemente el mercado todavía no estaba listo para recibirla, pero el Chromebook es esta idea visionaria de las que le hablo de Google, en el que son computadoras con muy pocos requerimientos, muy poca memoria, muy poco disco duro, pero una buena conexión a internet para que todo lo leyera de internet. Es decir, esta arquitectura de cliente-servidor de las que le estaba hablando. El cliente no necesita tener muchos requerimientos para leer lo que tiene el servidor. Entonces Google ideó las Chromebook para que pudiéramos tener computadoras con accesos oportunos a internet a muy bajo precio, y lo único que tenía instalado es el Chrome, para que nosotros fuéramos agregando a Chrome Drive, Netflix, y en fin, hay un sinnúmero de aplicaciones, juegos, también hay el mismo Chromecast para conexión remota, y también ofrece este explorador la inspección de HTML. También existen en internet, por supuesto, los buscadores. Entonces tenemos los servidores, después tenemos los clientes, que los clientes necesitan tener un navegador en internet, y este navegador en internet se utiliza para entrar a los buscadores. ¿Cuáles son estos buscadores? Bueno, son herramientas disponibles en internet para localizar recursos que existen sobre un determinado tema o término de búsqueda en la red. No sé si lo recuerdan cuando lo vimos en referencia, pero cuando uno busca en internet, realmente no está buscando en internet, está buscando en un respaldo de índices que tiene Google o Yahoo o Bing en sus servidores, y ellos encuentran el ítem y después nos redireccionan a la URL necesaria para que nosotros ya visitemos el servidor correcto. Pero cuando nosotros buscamos en internet, no estamos buscando en internet, solo estamos buscando en los índices prelocalizados que tiene Google. Esto ya lo habíamos visto en otro curso, así que no voy a adentrarme mucho a explicarlo. Los buscadores tienen motores de búsqueda que indizan el internet y realizan la búsqueda sobre los índices recuperados, como les he mencionado anteriormente. Aquí algunos ejemplos. El más popular es Google, Yahoo todavía se sostiene, Hotmail en algún momento creo que se llamaba Windows Live, tuvo buscador, no sé si lo conserva todavía. Y existe también el Bing, que es la versión de búsqueda de Microsoft. Por eso es que creo que esto sustituyó el Microsoft Live, el Windows Live, perdón, pero no estoy tan seguro, así que no me crean mucho. Y bueno, además de los buscadores, tenemos los metabuscadores. ¿Qué son esos? Son buscadores de buscadores, como cuando en referencia veíamos las bibliografías de bibliografías. Es decir, estos buscadores permiten buscar en varios metabuscadores al mismo tiempo. Es decir, yo puedo usar uno de estos, ingresar una búsqueda y me va a buscar en Bing, en Yahoo, en Google al mismo tiempo. Según López Yepes, es el buscador de buscadores. Opera enviando la pregunta del usuario a otros buscadores y directorios, y su respuesta es el resultado de la búsqueda total, con las direcciones que entre todos se han localizado. Por supuesto, es mucho más eficiente, pero ocasiona más ruido de información, es importante mencionarlo.
porque al final este buscador lo que hace es meterse en los índices de varios buscadores al mismo tiempo. Algunos ejemplos: Metabase, que es un proyecto que nació aquí en Costa Rica. Les recomiendo ingresar e investigar un poquito al respecto, porque Metabase hacía una meta búsqueda en las bases de datos de diferentes bibliotecas de diferentes países. Uno nada más tenía que inscribir su base de datos allí y Metabase lo localizaba. Y SAPMeta, que es un metabuscador que busca en Google, Yahoo, bueno, en otros. De hecho, aquí dice un poquito lo que tiene que buscar. Busca en YouTube, Wikipedia, Yahoo, Microsoft Bing. También existen las búsquedas sociales. Las búsquedas sociales lo que están buscando es tener búsquedas más precisas, bueno, resultados más precisos. Lo que busca es que haya menos resultados, pero que sean los más relevantes, y se basa en la red de contactos de una persona. Las búsquedas en este momento sociales las ofrece, por ejemplo, Facebook Graph Search. Lo que hace es que el algoritmo hace una búsqueda en las recomendaciones de nuestros amigos, las visitas a los sitios que han tenido, los likes que han realizado, y así nos empiezan a generar contenido sugerido. Estas búsquedas sociales son también las que suceden sin que nosotros las hayamos pedido cuando estamos recibiendo publicidad de cosas que tenemos en común con otras amistades. Tal y tal visitó tal página, tal y tal sigue tal grupo, tal y tal le dio like a tal publicación y nos debería interesar. También existe la búsqueda semántica. Esta es la que nos permite una mayor discriminación y utilidad a la hora de recuperar resultados. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos búsquedas en Yahoo o en Google, vamos a tener búsquedas un poco técnicas. De hecho, ya hemos ido aprendiendo a hacer la traducción. Usted no le pregunta a Yahoo qué temperatura tenía Costa Rica cuando, no sé, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. No hay forma de que Google nos conteste eso de manera correcta. De hecho, sucedió un fenómeno muy interesante con Google hace algunos años, de una señora que cada vez que hacía una búsqueda expresaba toda la frase y al final ponía muchas gracias. A Google le pareció tan interesante eso que le hicieron una respuesta bastante personalizada por la educación de la señora, en fin. Sin embargo, el buscador no va a entender bien con nuestro lenguaje humano, necesita el lenguaje más estructurado. Pero con la búsqueda semántica lo que se espera es que los nuevos buscadores tengan software inteligente adicional que sí permita que nosotros podamos tener este lenguaje humano. Uno de esos ejemplos es Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, vamos a ver si lo tengo por aquí abierto. Wolfram Alpha nos permite sí hacer algunas búsquedas mucho más específicas. Por ejemplo, es un ejemplo que siempre uso en esta clase. Temperatura. Algo no está disponible. Puedo poner otro servidor. Temperatura en Costa Rica. Vamos a ver qué pasa aquí, que Wolfram está un poquito mañoso. Ya. Temperatura. Ignoren un poquito cómo estaba poniendo la pregunta. Temperatura en Costa Rica cuando Putin tenía 40. Y aquí tenemos un poquito, según esto, cuando Putin cumplió 40 años, fue el 7 de octubre de 1992, la temperatura osciló entre los 20 y 24 centígrados. Y aquí hay un historial de la oscilación de temperatura durante todo el día y algunos otros datos importantes. Pero por supuesto, este tipo de pregunta no nos las va a aceptar Google, pero estos nuevos buscadores sí lo permiten. Vamos a volver a la presentación. Bien.
Internet no solamente nos da información en un servidor, también nos da servicios adicionales. Estos servicios mucho tienen que ver con comunicación. El correo electrónico es uno de ellos, que ya lo conocemos, transferencia de mensajes de Internet a través de un servidor de correo electrónico y un dominio. Ese dominio es lo que se escribe después del arroba. Gmail.com es un dominio, hotmail.com es un dominio, ucr.ac.cr es un dominio. El dominio suele ser el URL que identifica un servidor en la web y es el sustituto de su IP. En lugar de poner 192.168.1. bla bla bla, ponemos ucr.ac.cr. Después existe el FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos. Este nos permite transferir archivos a mayor velocidad, bueno, más que a mayor velocidad, es como con mayor facilidad y sin ningún límite, como sucedería con el email. Por ejemplo, esto se usa para administrar servidores. Entonces yo puedo, por ejemplo, ahorita agarrar 20 fotografías de la escuela y subirlos al sitio web de la escuela a través del FTP. Permite enviar cualquier información decodificada y es útil para ficheros de gran tamaño. Después está el VoIP, que es la voz sobre IP. Es básicamente lo que nosotros hacemos por WhatsApp. De hecho, WhatsApp es un servicio de voz IP, igual que Skype, igual que ¿cuál les podría mencionar? Telegram, incluso Zoom, aunque Zoom se especializa más en videos, pero no es otra cosa más que agarrar las ondas de audio, convertirlas en unos y ceros, transmitirlas por internet a través de un protocolo IP, que es el protocolo VoIP, y después descomprimirlo o decodificarlo, más bien ese es el término correcto, en el teléfono de la otra persona. Por eso es que cuando llamamos por WhatsApp siempre hay un delay, porque no viaja a la misma velocidad y hay un proceso de codificación y decodificación que hace ese delay diferente a la telefonía normal. Es limitado por los gobiernos propietarios porque está escrito a conexiones de internet y es similar a la telefonía tradicional. Tenemos también el VPN, que no es otra cosa más que redes privadas que se basan en internet para ser privadas. Lo que nos permite es confidencialidad y ahorro de tiempo y significa Virtual Private Network. También está el Cloud Computing, que es la computación, está basada en lo de cliente-servidor que ya les expliqué, pero nos ofrece muchos servicios. Les cuento un poco cómo nació la computación en la nube. Hace algunos años Amazon estaba buscando hacer su venta en un viernes negro y se le cayó su servidor por exceso de visitas durante un periodo significativo. Creo que fue como 1 hora o 2, no recuerdo. Resulta que obviamente eso fue una pérdida gigantesca. Los informáticos decidieron, realmente la pasaron mal en ese momento. Los directivos reunieron a los informáticos al día siguiente, indicándoles que había que resolverlo. Lo que resolvieron fue mejorar toda la infraestructura tecnológica de Amazon, comprar un montón de servidores y un montón de conexiones, y como resultado, el siguiente viernes negro Amazon no se cayó. Pero ¿qué pasaba los 364 días después? Recurso ocioso, como se conoce en administración, es decir, un montón de servidores vacíos. Entonces, para aprovechar ese recurso ocioso, a Amazon se le ocurre crear el Amazon Web Service y empieza a alquilar pedacitos de esos servidores para que otras empresas llegaran y subieran sus datos allí. Así nace la computación en la nube, y después de que Amazon lo lograra, otros empezaron a hacerlo. iCloud, Google con sus servicios de Drive, Dropbox, en fin. Al final no solamente se ofrecía almacenamiento, sino que también se ofrecían servicios. ¿Qué servicios? Bueno, servicios de ¿cómo se llama esto? De ofimática, como los ofrece Drive, hojas de cálculo, procesadores de texto, servicios de reproducción de videos, incluso permite gestionar servidores para crear correos electrónicos o para crear páginas web. Y esto nos permite saber que existe una computación en la nube privada, que es la que pagamos, la pública, que usualmente nos las ofrecen pública como a cambio de
de publicidad, y la híbrida, que hace una combinación de ambas. Y según el nivel de independencia o de posibilidades que nosotros tengamos para manejar los servicios, así encontramos el SaaS, el PaaS o el LaaS. ¿Qué son específicamente? Son tres formas de contratar servicios de computación en la nube. Puedo contratar servicios en donde no tengo que preocuparme por nada, solamente me dan software, me dan almacenamiento y yo solamente ingreso datos. Por ejemplo, Drive. O yo puedo tener un almacenamiento con algunas opciones de seguridad y mantenimiento, pero yo tengo que instalar las aplicaciones. Y también existe una forma en la que yo tengo que hacer todo: instalar las aplicaciones, hacer el mantenimiento, el antivirus. Eso es de acuerdo a las necesidades que cada empresa tenga. Además de la computación en la nube, tenemos el IoT o Internet de las Cosas, que también lo hemos visto antes, que son un montón de objetos conectados en Internet con algún valor agregado. Por ejemplo, el Smart TV, que nos permite navegar a través del televisor. Podríamos tener los asistentes electrónicos que nos apagan y nos encienden luces en la casa, que pueden desconectar alguna conexión. En fin, hay muchas formas de conectar Internet de las Cosas. Los Google Glasses es otra, los relojes de Apple o de Google también. Cualquier objeto que pensemos, relojes, lentes, zapatos, televisiones inteligentes, teléfonos inteligentes, cualquier objeto que pensemos que se conecta a Internet y hace una interacción de información, es un IoT. Ahora, ¿qué tan seguro es toda esta conexión de Internet? Bueno, es tan seguro conforme nosotros nos cuidemos o no. Primero tenemos que empezar hablando por la seguridad que nos importa más a nosotros como profesionales de la información, y es la confiabilidad de la información en la web. Esa confiabilidad va a estar adscrita o dependiendo de que nuestros enlaces que estemos guardando en nuestras referencias bibliográficas, en nuestras bases de datos, sean enlaces correctos o enlaces rotos. Evitar el contenido spam, que son los correos electrónicos no deseados. Una buena administración de las redes sociales y lo que llamamos fake news o noticias falsas. De cada uno de ellos les voy a hablar. Los enlaces rotos ocurren cuando una página web caduca o los dueños de ese servidor deciden cambiarle la dirección. Como que a mañana la universidad dijera: ya no queremos ser ucr.ac.cr, queremos ser ucr.org. Entonces todos los enlaces que eran ucr.ac.cr/algo se rompieron y ya no son accesibles. Para eso existen algunas maneras de evitar los enlaces rotos. En buena teoría, cuando uno hace una migración de un sitio, también hace un protocolo para redireccionar a todos los nuevos usuarios de nuestro sitio, y que si llegan a una dirección vieja sepan que ese dominio cambió y que la dirección es otra. Pero a nivel editorial existen los DOI, que es un número único de identificación en Internet. Se compra, la universidad ha comprado un montón para sus revistas, y es un http y una serie de números que es como una cédula de documentos en Internet. Por eso es que APA nos dice que en lugar de usar la URL cuando hacemos referencias bibliográficas a un enlace en Internet, mejor usemos el DOI. El spam pues es básicamente esto que vienen en la imagen. Ya ustedes los habrán visto, ¿verdad? Si no envías este mensaje, tu icono no se pondrá verde y no podrás utilizar más WhatsApp. Resulta que también sucedía con ¿cómo se llamaba? Con Messenger, y antes de Messenger tu servicio de Yahoo. Y bueno, son un montón de correos que no tienen nada, que son pura basura. A veces solamente es publicidad que no pedimos, y es el famoso spam, que afortunadamente los correos electrónicos han permitido filtrarlos de mejor manera. Ahora, respecto a las redes sociales, hay toda una cultura, y esto podría ser una clase entera de buenas prácticas en redes sociales. Resulta que las redes sociales son un arma de doble filo. Nos han permitido expresarnos, compartir y hacer mercadeo de nuestros negocios y organizaciones,
pero también hay que trabajarlas con pies de lata. Realmente es necesario que nosotros busquemos la manera de hacer una buena práctica de las redes sociales. ¿Qué debemos hacer? Debemos saber que existen reglas que se llaman N-etiqueta, podríamos decirlo, que es básicamente reglas de etiqueta electrónica, pero en red, network. Por ejemplo, una de las reglas de N-etiqueta dice que uno nunca debería dejar un mensaje sin responder, o indiferentemente la plataforma que sea. Entre esas cosas que nosotros podemos hacer en redes sociales, algunas ya las sabemos, como por ejemplo que usar mayúscula es como gritar, pero también hay que tener cuidado con el contenido que se sube. Por ejemplo, cuando se suben fotografías de menores de edad, los contenidos que compartimos y no sabemos si son fuentes fidedignas. No es lo mismo publicar de CNN que publicar de la República. No sé si han visto esa página falsa. Entonces es muy importante que tengamos un buen comportamiento en redes sociales y un comportamiento oportuno de consumo en primer lugar, de interacción en segundo lugar. Por ejemplo, a los tipos que les da por andar de golosos echándole el cuento a toda muchacha que pueda, eso no es un buen comportamiento en redes sociales. Y además de tener un buen comportamiento en consumo y en interacción, también deberíamos tener un buen comportamiento en publicación. ¿Qué dejamos que la gente vea de nuestra vida privada y qué compartimos de otras fuentes que puede ser real o puede ser falso? Eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Y por último, las fake news. Miren qué interesante esto. Aprueban ley para dar 13 años de cárcel a quien corte su pasto antes de las 10 a.m. en fin de semana. Este sitio está muy interesante y si pueden ver abajo, pueden ver la referencia bibliográfica que me tomé la libertad de construir. Dicen, tiene todo. Tiene autor, tiene año, tiene periódico, tiene URL. Cualquiera diría que es una información correcta, pero no lo es. Es una noticia falsa. ¿Cómo averiguamos que una noticia es falsa? Les voy a comentar un poco. Bueno, la ortografía, la redacción, si es sensacionalista, ya debería tomarnos en cuenta. Si está acompañada de otras noticias que no parecen relevantes, que no parecen importantes o no parecen reales, por ejemplo, Juan Ruletas te explica cómo moverte en la CDMX con 8 sencillos pasos. Y otra de las cosas que deberíamos tomar en cuenta también es la URL, el de forma. Se conoce ya en México que el de forma es una fuente de broma, que no es real, pero es importantísimo. Ahorita, por ejemplo, con toda la situación que estamos viviendo del COVID-19, ¿qué cosas podemos compartir o no? Por ejemplo, las famosas teorías conspiranoicas, pues pueden ser muy interesantes de leer si a ustedes les gusta ese tipo de cosas, pero no deberíamos compartirlas como cientistas de la información, sino bien respaldadas por una fuente de información oportuna, clara y de confianza. ¿Qué otras cosas deberíamos tomar de cuenta de seguridad en el uso de la web? Bueno, el sistema operativo que tengamos, si tiene un buen diseño, estabilidad, el mantenimiento y el antivirus que nosotros le pongamos. Es decir, de nada vale que nosotros andemos en internet por ahí por todos lados si no invertimos en un buen mantenimiento de nuestro sistema operativo, porque puede ser un agujero gigante en nuestra privacidad. Y muy importante, reconocer que existen los virus informáticos o malware, que son justamente los que entran por internet en muchos casos y nos infestan la computadora si no hemos tenido un buen mantenimiento. Son programas informáticos malignos que pueden provocar daños tanto en el software como en el hardware. ¿Cómo un software puede provocar daños en el hardware? Bueno, una de las formas más básicas es provocar una repetición en algún protocolo hasta el recalentamiento de la unidad, y entonces empieza a tener problemas. El virus informático, como un virus biológico, tiene una carga activa, es su ADN, son instrucciones que debe desempeñar en ciertas condiciones, como un software normal, pero la diferencia es que tiene malas intenciones. Ahorita vamos a hablar de cuáles son esas malas intenciones. Y por supuesto, actúa sin el consentimiento del usuario. Las malas intenciones de esos virus o malware están tipificadas según los tipos de virus y malware que tengamos. Por ejemplo, están los worm o gusanos informáticos.
Estos los que hacen es duplicarse, 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 duplicarse en el sistema hasta que se acaba la memoria y ya no tenemos forma de manipular nuestro equipo. Está el caballo de Troya, que básicamente lo que hace es tener, como lo dice la historia de Grecia, la mitología griega, pues básicamente es un archivo que parece inocente, que parece un software normal. Nosotros lo instalamos y tiene contenido malicioso que entra al sistema para hacer daño. Las bombas lógicas o de tiempo son software que entran sin que nos demos cuenta y en determinado momento o bajo determinada circunstancia desarrollan alguna mala acción sobre nuestro equipo. Los hoax no son exactamente virus, pero son mensajes o noticias con información falsa. A veces son información falsa para que hagamos alguna instrucción y entonces ya sí empiezan a delinquir con nuestros datos. Por ejemplo, el típico: se ganó un sorteo, mándenos su contraseña y número de tarjeta a tal dirección electrónica. Los virus de enlace toman un archivo y le cambian la dirección de acceso. Entonces uno le da doble clic al archivo y dice que está dañado o que el archivo no se encuentra porque se dañó el enlace. Los de sobreescritura los he visto en acción, son terribles. Entran a un archivo y pueden cambiar todo. Vi una vez una tesis de una amistad que le entró un virus de sobreescritura y usted abría el Word y todo lo que salía en el Word era hackeado por tal y tal, hackeado por tal y tal, hackeado por tal y tal. Y después están los residentes, que son parecidos a las bombas lógicas. La diferencia con los residentes es que están allí esperando una acción, no necesariamente tiempo, sino una acción del usuario para ejecutarse. ¿Cómo nos protegemos? Primero, la autentificación. Por eso es tan importante tener claves, incluso tener claves en nuestra computadora personal. Una de las cosas que vulnera nuestro sistema es que nuestro sistema operativo, nuestro usuario no tenga claves. Si no tienen clave en sus sistemas operativos, vayan y pónganselas. Claves en sus celulares también. Los firewalls también es una combinación de hardware y software para controlar entrada y salida de datos. El hardware suele estar en las redes LAN en donde se puede tener el firewall. Pero también hay un firewall, por ejemplo en Windows, que permite la entrada y salida de datos de la red. Y por supuesto va a permitir datos que no se vean sospechosos. La detección de intrusos se hace monitoreando los puntos débiles para detectar una visita no autorizada. Eso se usa mucho en los servidores cuando estamos recibiendo personas, usuarios a nuestro sistema de datos. Los antivirus, pues obviamente, como ustedes saben, previenen, detectan, eliminan todo lo que es malware, spyware, troyanos y gusanos. Y están también los sistemas de administración unificada, que es una combinación de varios de estos elementos en una única plataforma. Esto sería todo para la clase de servicios en la web. Espero les sea de bastante provecho y próximamente les estaré llegando con otro video de nuestra siguiente clase. Muchas gracias.